FM Max presenta una producción de Mujeres al Sur, con las voces de nuestra patria grande. 15 minutos cada 15 días para empoderarnos, abrazarnos y caminar juntas en sororidad. Mujeres al Sur, con las voces de nuestra patria grande. 15 minutos cada 15 días para empoderarnos, abrazarnos y caminar juntas en sororidad. Hola a todas, a todos, a todes, bienvenidos al cuarto episodio de Mujeres al Sur. El tema de hoy, mujeres resilientes. Les habla Anita Fernández desde Buenos Aires. Estamos en septiembre, de a poquito se va yendo el frío y obviamente no estoy sola, ya estoy sintiendo ese aire caribeño que se asoma desde nuestra bella isla donde se encuentra mi compañera Lisbeth Labañino. Hola Lisbeth, ¿cómo estás? Hola Anita y hola a todos nuestros oyentes. Qué bueno poder compartir hoy en este podcast resiliente. Todo bien por acá, por La Habana. Así es, hoy tenemos un tema de actualidad que nos atraviesa a todas, a todos, a todes. Vamos a contarle a nuestros oyentes que estábamos conversando con las compañeras qué tema complejo el de hoy, ¿no? Cómo nos atraviesa a todas con el teletrabajo, a las que tenemos niños, cómo estamos haciendo para adaptar el trabajo con las tareas hogareñas que normalmente recaen sobre nosotras. Sí, realmente es un reto para la mujer cubana de hoy y creo que para la mujer en general a nivel mundial. Creo que se están intensificando y diversificando los roles de la mujer dentro del espacio privado. El teletrabajo constituye una fuente importante de demanda de atención y responsabilidad. Y también el trabajo en internet, las diferentes dinámicas del hogar cada día se hacen más fuertes, ¿no? Tal cual, Liz, es como vos decís, es a la mujer en general en todas partes, ¿no? Y bueno, y con las particularidades que tiene también Latinoamérica. Las que tenemos niños que justo empezaron la escuela en pandemia, nos tocó además hacer de maestras y bueno, y todos los conflictos que recaen entre nuestro trabajo y en que el niño odie la escuela y una que se pone rígida, entonces también van cambiando las relaciones. Es bastante complejo. Sí, Ani, justo para analizar estos temas, Mujeres al Sur se acercó a la periodista experta en género, Dixie Edith, que nos profundizará sobre estas temáticas y podamos conocer muchísimo más cómo se vivió en nuestro país desde este ámbito. Justamente con ella se encuentra nuestra queridísima Ania Terrero. ¿Cómo estás, Ania? Hola Anita, por acá todo bien. Efectivamente conversamos con Dixie Edith y le damos la bienvenida a nuestro podcast. Hola Ania, muchas gracias por invitarme a este espacio que está siendo realmente un espacio de intercambio muy interesante. Nos gustaría saber cómo la pandemia ha afectado la vida de las mujeres en el mundo y particularmente en nuestro continente y en Cuba. Investigaciones internacionales apuntan a que los principales impactos de la pandemia sobre la vida de las mujeres han ido como en varios caminos diferentes. Hay un impacto que es económico. Las mujeres en América Latina, o sea, en particular en América Latina, suelen estar mayoritariamente en empleos informales, que no tienen determinadas garantías económicas, seguridad social, y son los empleos más precarios, y al ser los empleos más precarios, pues son los primeros empleos que se desaparecen en tiempos de crisis de cualquier tipo. Y muy en particular en tiempos de una crisis que implica confinamiento, que implica que cierran espacios productivos, que implica que las personas deban guardar distancias físicas o distancias sociales o deban quedarse en sus casas. El Fondo de Población de las Naciones Unidas está hablando de otros impactos que tienen que ver con el acceso a la salud sexual y reproductiva, tienen que ver con el acceso a la anticoncepción, tienen que ver con el acceso a sistemas de derechos vinculados con el ejercicio de la salud sexual y reproductiva, como por ejemplo sostenibilidad para partos seguros, tiene que ver por ejemplo con también abortos seguros, aunque hay un gran número de países en América Latina donde el aborto no es legal, pero en situaciones de precariedad económica y sanitaria, pues eso se convierte
en un problema mayor. Hay otros impactos que tienen que ver con cómo se establecen las rutinas domésticas, las rutinas cotidianas de la vida de las mujeres al interior de las familias. Y probablemente el llamado de alerta que más se ha repetido en estos meses de pandemia, el que más organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil han compartido, tiene que ver con el incremento de los niveles de violencia, sobre todo de violencia de género en primer lugar, pero sobre todo de esa violencia que ocurre al interior de los hogares. Pero sabemos que a pesar de haber sufrido fuertemente los impactos de esta pandemia, las mujeres también han jugado un papel fundamental en la lucha contra ella. ¿Cómo lo han hecho? Las mujeres en todo el mundo, y yo diría que en Cuba muy particularmente, han tenido también papeles importantísimos en el enfrentamiento a la pandemia. Y tiene que ver con varios elementos también. En muchos lugares del mundo, el sector sanitario es un sector feminizado. En Cuba, altamente feminizado. Y eso garantiza que las mujeres estén, en muchos casos, en primera línea, en zonas rojas. Nosotras tenemos acá un altísimo % de mujeres graduadas universitarias, de mujeres profesionales, y por tanto tenemos un altísimo % de mujeres en los sectores de la ciencia y la tecnología, de la investigación científica. Y eso garantiza que en estos meses la pandemia ha tenido rostros de mujer en los medios de comunicación cubana. Hemos visto mujeres entrevistadas una y otra vez porque son parte de los equipos de investigación que han logrado nuestras vacunas. Hemos visto mujeres en los hospitales, hemos visto mujeres en los centros de aislamiento, hemos visto mujeres también en la atención comunitaria a la COVID, en los sistemas de atención a la familia, en fin. Las mujeres en Cuba han tenido realmente un protagonismo sin duda en el enfrentamiento a la pandemia. Queremos comentar sobre el tema oído, que también toda esta diversificación e intensificación de los roles generan un conjunto de efectos psicológicos en las mujeres que son, diferentes en su intensidad con respecto a otros roles que se deben asumir dentro del seno familiar. Y por supuesto la fatiga pandémica, la depresión, la ansiedad, el estrés y todos esos efectos que van surgiendo producto a esta sobrecarga van a verse después afectados en el proceso de desarrollo de las mujeres a corto, mediano o largo plazo, depende de las características de eso. Incluso se puede llegar a somatizar todos estos eventos que pueden ocurrir, negativos para el desenvolvimiento adecuado de las mujeres desde el punto de vista salúbrico, laboral y como bien vimos ya con nuestra invitada. Qué interesante esto que estamos oyendo. ¿Sabes, Lisbeth? Yo pensaba, si es tan difícil para nosotras, con todo lo que estamos conversando, todas las dificultades que tenemos, imaginémonos cómo lo estarán viviendo las mujeres en Brasil con un gobierno absolutamente negacionista como el de Bolsonaro, ¿no? Exacto, realmente por lo que pude indagar supe que la violencia de género en el espacio privado se agravó con esta situación de cuarentena y se hace imposible realizar denuncias presenciales. También revisé que hay índices relacionados con la raza. Las mujeres negras sufren con mayor frecuencia este tipo de violencias en Brasil. Y efectivamente con el gobierno de Bolsonaro no se están contemplando estas temáticas sociales. Para conocer un poco más sobre este tema nos comunicamos con la doctora Cassandra Renault, médica de medicina de familias en Brasil, para que nos cuente cómo es esta situación. Nosotros en Brasil hemos pasado un momento muy difícil con la COVID porque antes de la COVID estábamos en un momento muy difícil para Brasil como nación por problemas de políticos. Eso es en realidad, no hay como huir de eso. El sistema público de salud, lo que pasa es que no está preparado para recibir a todos. Es un sistema público que está en dependencia de recibir inversión de los gobiernos provinciales o estatales, además de una inversión de gobierno federal. Pero muchos gobiernos municipales, más que todo, no hacen la inversión que pueden hacer, hacen la inversión mínima. Y entonces cuando llega la pandemia, lo que hace es demostrar más lo que es las desigualdades sociales, mientras no tenemos nosotros un buen plan de gobierno. Jair Bolsonaro viene 2 años después que se dio el golpe, como decimos nosotros, a la democracia, bajo el impedimento de la presidenta Dilma Rousseff. La sacaron del poder para que pudieran cambiar leyes a favor de las empresas, de los empleadores, o sea, de un neoliberalismo, pero a un nivel nunca visto antes en Brasil. Y entonces cuando salió Dilma Rousseff, hace 5 años, nosotros perdimos muchísimo más que los derechos. O sea, nos doblegamos al poder del capital y la violencia del capitalismo.
Y entonces cuando llega Bolsonaro, que ya viene del gobierno de Temer, de congelar por 20 años las inversiones en el sistema público de salud, él tiene en su gobierno uno de los primeros ministros de salud a un hombre que era dueño de una red de sistema de salud privado. Después puso a militares sin ningún conocimiento ni de ciencia y muchísimo menos de medicina, el mayor número de militares en cargos del gobierno federal, más que en los tiempos de la dictadura militar. Y no son personales con competencias profesionales, con capacidad profesional para estar en los cargos que les pusieron. Y entonces tuvimos, el ministro que más tiempo estuvo fue un militar que de medicina nada sabía. Ahí, cuando ganó las elecciones en 2018, Brasil recibía médicos cubanos a través de la misión Más Médicos, que ya estaba en Brasil a 4 años haciendo la asistencia a más de 80 millones de brasileños, y muchos de ellos nunca habían visto un médico. Bolsonaro es homofóbico, machista, misógino, racista, xenófobo, y todo lo que ha hecho hasta hoy y desde antes ha sido no solo en contra de las mujeres, el sector de salud público, a las personas negras, a las personas de orientación sexual homoafectiva. Bolsonaro repite, reproduce muy cerca frases, comportamiento de la gente tal cual fue Adolf Hitler. La mujer vuelve a ser una serviente a la sociedad, a la familia, al hombre. Ser mujer, ser trabajadora de la salud y ser trabajadora del sistema público de salud, mientras el gobierno de Jair Bolsonaro y mientras la pandemia, es un desafío muy grande. Ya vamos llegando al final de este podcast con la sección Mujeres que hacen historia. Pero antes de despedirnos, les agradecemos habernos acompañado y les contamos que encontrarán material que complementa estos temas del día en nuestras redes sociales. Abrazo fraterno desde la capital de esta isla caribeña. Chau Lisbeth, besos a todas las compañeras y besos a todas, a todos y a todes les que nos siguen siempre. Y ahora sí, mujeres que hacen la historia. Hoy la historia la está haciendo Ariana Campero. Ariana Campero Nava tenía 29 años cuando se convirtió en la ministra de Salud más joven de Latinoamérica. Corría el año 2015 en el Estado Plurinacional de Bolivia, entonces liderada por el presidente Evo Morales. Cuando la nombran ministra, ella traía consigo 7 años de estudio en Cuba, en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana. Durante su gestión, que concluyó en 2018, se inspiró en los conceptos de gratuidad, acceso universal a la salud y la importancia de la atención primaria, de la unificación del sector. Ella, que llegó a esta profesión por su gran inquietud por las necesidades que pasaban familiares y conocidos y las realidades que presenció en su país cuando era niña, se propuso promover la construcción de nuevos hospitales y centros especializados. Llevó médicos y médicas, en su mayoría graduados del ELAM, a casi la totalidad de municipios de Bolivia. En esos años se priorizaron la atención en las comunidades y se hicieron actividades incluso domiciliarias de atención médica y promoción de la salud y enfermedades. Fue el antecedente para que se impulsara en 2019 el Sistema Único de Salud en Bolivia. Pero el golpe de Estado contra Evo en octubre del 2019 frenó en seco muchos de estos progresos. La doctora recuerda esos días como dolorosos e indignantes. Sintió rabia, incertidumbre, terror desde el momento en que comenzaron a perpetrarse las violaciones de derechos humanos más fundamentales contra el pueblo y en especial contra las mujeres bolivianas. Crecieron las denuncias de mujeres que fueron arrastradas en medio de multitudes, decenas de asesinados, familias rotas, represión, aviones de guerra disparando contra manifestantes. Ella presenció esas primeras jornadas oscuras desde La Habana, donde fungía como embajadora del Estado Plurinacional. Aún le duele el sufrimiento de su pueblo durante los primeros meses de la crisis del COVID-19 bajo la dictadura de Yanine Áñez, quien tuvo una pésima gestión de la pandemia. No capacitó al personal de salud para enfrentar a un virus tan contagioso y mortal. Fue corrupta, despiadada, asentó la violencia y el racismo, impuso un toque de queda fascista, militarizó las calles para impedir que la gente saliera de sus casas, aún sabiendo que la mayoría no tenía dinero ni comida para sobrevivir la cuarentena. La doctora recuerda con impotencia esos días de dolor, en los que fueron frecuentes historias como el de una niña de 12 años que se suicidó por el hambre que estaban viviendo ella y su madre en casa. Campero no pudo más que llorar y denunciar a través de las redes sociales la situación de su país, y por ello recibió amenazas de muerte, como tantos otros miembros del movimiento al socialismo. Justo un año después del golpe de Estado, el MAS volvió al poder de la
mano de Lucho Arce, Evo volvió hecho millones desde la Argentina. Muchos golpistas huyeron y otros enfrentan la justicia por sus crímenes. La ministra de Salud más joven que tuvo Latinoamérica cuenta que hoy el panorama de salud boliviano tiene una ruta trazada y hombres y mujeres, niñas y niños ven el futuro con esperanzas nuevas. Nos volvemos a encontrar para otros 15 minutos en 15 días. Agenden. La próxima cita es el lunes 20 de septiembre. Les esperamos con cafecito y o mate a elección.